En una operación masiva liderada por el presidente Ibrahim Traoré, se incautaron 47 camiones repletos de armas y municiones militares. La cantidad y el tipo de armamento capturado hicieron que la pregunta de todos se intensificara aún más. ¿A quiénes iban dirigidas estas armas y quién está detrás de todo esto? El incidente comenzó hace 3 días a medianoche, en la región de Conchari, cerca de la frontera de Burkina Faso con Togo. Los guardias fronterizos notaron una actividad inusual durante una patrulla de rutina. Un largo convoy avanzaba a lo largo de la línea fronteriza, un lugar que suele estar en silencio a esas horas. El tamaño del convoy y su movimiento nocturno despertaron sospechas en el comandante fronterizo, el capitán Musior. Reportó de inmediato la situación a las autoridades superiores. La información de inteligencia recibida afirmaba que el convoy transportaba ayuda humanitaria. Pero algo no encajaba. ¿Por qué trasladar ayuda humanitaria a medianoche? Más aún, el convoy usaba caminos desiertos, no la ruta habitual. Cuando Traoré recibió esta información, su instinto le dijo que no se trataba de un evento ordinario. Llamó de inmediato al comandante de las fuerzas especiales, el general Ibrahim Zirbo. General, detenga el convoy, pero tenga cuidado. Esto podría no ser un simple contrabando. Ordenó a las fuerzas especiales. Entraron en acción en silencio. Montaron una emboscada en el camino por donde pasaría el convoy. Helicópteros despegaron y drones comenzaron a rastrear el convoy a él. Enorme convoy de 47 camiones avanzaba sin sospechar nada. La operación comenzó alrededor de las 4 de la mañana. Las fuerzas especiales bloquearon la carretera y el convoy se detuvo abruptamente. Los conductores intentaron huir en pánico, pero el cerco se cerraba tras una corta persecución. Todos los conductores fueron capturados cuando se abrió el primer camión. La escena que apareció dejó a todos impactados. Armas automáticas modernas salían de los sacos de ayuda humanitaria, AK-247, M16, granadas de mano, lanzacohetes y mucho más. Cada camión era como un arsenal. El capitán Kabori llamó de inmediato a Traoré. Señor presidente, no lo creerá, pero aquí hay armas suficientes para abastecer a un ejército. Esto no es un contrabando común. Alguien se está preparando para iniciar una guerra en Burkina Faso, dijo Traoré con voz calmada pero firme. Recojan todo. Ni una sola bala debe perderse y hagan que los conductores hablen. Necesitamos saber quién está detrás de esto, ordenó a uno de los conductores capturados. Jean-Baptiste Compare fue el primero en hablar. Comenzó a relatar con voz temblorosa. Nos dijeron que transportábamos piezas de maquinaria agrícola. Íbamos a llevarlas a un almacén en Togo. De allí serían cargadas en un barco. A medida que el interrogatorio avanzaba, la magnitud del asunto se revelaba. La mayoría de los conductores desconocía lo que transportaban, pero quienes organizaron todo eran muy profesionales. Cada camión tenía una ruta distinta y salieron en horarios diferentes. Se encontraron en la frontera y formaron el convoy en el segundo día. Durante una búsqueda más detallada, se obtuvieron hallazgos aún más reveladores. Se había intentado borrar los números de serie en las armas, pero la inteligencia de Burkina Faso logró recuperar algunos mediante técnicas modernas. Estas armas provenían de lugares muy interesantes. Algunas habían sido usadas en la guerra civil de Libia, otras en Yemen, y algunas eran recién fabricadas, sin uso previo. El valor total del armamento superaba los $100 millones. ¿Quién había pagado semejante suma?, preguntó Traoré con determinación. Inmediatamente convocó al Consejo Nacional de Seguridad. En la reunión se presentó el inventario de las armas incautadas: 15.000 fusiles AK-247, 5,000 fusiles M16, 3 millones de balas 50 granadas, mano 1.500 lanzacohetes, 200 misiles antiaéreos y 20 toneladas de explosivos. El ministro de Defensa, el general Sadou Traoré, estaba en estado de shock. Con estas armas se podría invadir un país pequeño, dijo. Sin duda, esto estaba preparado para un golpe de Estado o una guerra civil. El ministro del Interior, Hosseini Kari, mostró preocupación. Señor presidente, si estas armas hubieran sido distribuidas, nuestro país se habría convertido en un babose. Grupos terroristas podrían haber combatido durante años con este armamento, o grupos opositores podrían haber organizado un golpe en Traoré. Se puso de pie. Amigos, esto no es una coincidencia. Alguien quiere desestabilizar nuestro país, tal como ocurrió en Libia, Siria y Yemen, pero estamos alerta. Hemos frustrado su juego. El jefe de inteligencia, el comandante Ouadi Drago, tomó la palabra. Señor presidente, uno de los conductores capturados ha comenzado a hablar. El destino final de las armas eran almacenes secretos en Ouagadougou, donde serían distribuidas. Con esta información, Traoré tomó una decisión firme. Inicien de inmediato una operación a gran escala en Ouagadougou. Registren todos los almacenes. Averigüen quiénes esperan estas armas y, lo más importante, encuentren a los financiadores. Al amanecer del día siguiente,
comenzaron las operaciones en la capital. Se realizaron redadas simultáneas en 23 direcciones diferentes. En 17 almacenes se hallaron más armas. La magnitud de las reservas era asombrosa entre los arrestados. Había nombres muy conocidos en exministros, generales retirados, empresarios adinerados e incluso algunos diplomáticos extranjeros. Su característica común era su oposición a la administración de Trout. El cuarto día de la operación ocurrió el mayor impacto. Uno de los empresarios arrestados, François Banjou, se convirtió en informante. Su declaración tuvo un efecto explosivo. Banjou, temblando, confesó: este plan se había elaborado meses atrás. Potencias extranjeras nos prometieron apoyo. Derrocaríamos a Trout y se establecería un gobierno prooccidental en su lugar. Las armas fueron traídas para eso. Trout preguntó qué potencias extranjeras. Banjou vaciló, pero finalmente habló. Se realizaron reuniones en Accra, también participaron personas de Abiyán. Las instrucciones vinieron desde París y se obtuvo la aprobación de Washington. La sala quedó en silencio. Todos estaban en shock. Trout ordenó: continúen. Banjou prosiguió: el plan era así. En primero, se organizarían ataques terroristas para causar pánico entre la población. Luego, la oposición se levantaría. Colaboradores dentro del ejército ejecutarían un golpe de Estado. Surgieron detalles aún más aterradores. El nombre clave del plan era Operación Restaurar la Democracia. El presupuesto ascendía a $200 millones. Las armas eran solo la primera parte entre los nombres mencionados por Banjou. Había algunos sorprendentes en funcionarios de embajadas occidentales, representantes de compañías multinacionales e incluso trabajadores de organizaciones internacionales. Estaban en la lista. A la luz de esta información, Trout decidió convocar una histórica conferencia de prensa. El mundo debía conocer esta conspiración. Tenía que verse cómo África estaba siendo desestabilizada. La conferencia fue transmitida en vivo por la televisión nacional. Algunas de las armas incautadas se exhibieron detrás de Trout. La imagen era impactante. Las pilas de armamento intimidaban a quienes las veían. Trout comenzó su discurso: queridos hermanos burkinabé y público mundial, hace 3 días evitamos el mayor contrabando de armas en nuestra historia. Pero esto no fue solo un contrabando, fue parte de una conspiración planeada contra nuestro país. Mostró los documentos en sus manos. Aquí está la evidencia. 47 camiones de armas, con un valor total de $100 millones. El objetivo es desestabilizar Burkina Faso, enfrentar a nuestro pueblo entre sí y establecer un gobierno títere. Trout continuó con voz firme: ¿de dónde provienen estas armas? Aún no puedo revelar todos los detalles, pero puedo decir que las potencias imperialistas aún quieren controlar África. Porque estamos despiertos. En los periodistas presentes comenzaron a hacer preguntas emocionados. El corresponsal de CNN preguntó: ¿qué países están detrás de estas armas? Trout respondió: la investigación continúa, pero algunas de las armas fueron fabricadas en países de la OTAN. La corresponsal de la BBC preguntó: entonces, ¿quiénes son los líderes de esta conspiración? Trout dijo: se han arrestado a 17 personas. Entre ellos hay exministros y generales. Los informantes están hablando. Pronto toda la verdad saldrá a la luz. La corresponsal de Al Jazeera preguntó: ¿cómo afectará este evento a la seguridad regional? Trout respondió con determinación: esto es un ataque no solo contra Burkina Faso, sino contra toda África. Conspiraciones similares se están llevando a cabo en Mali, Níger y Guinea. Ahora debemos actuar unidos. Un periodista de la prensa rusa preguntó: ¿incrementarán las medidas de seguridad? Trout afirmó: definitivamente. Nuestro ejército está en alerta, nuestras fronteras bajo estricto control y, lo más importante, nuestro pueblo está con nosotros. El momento más impactante de la conferencia fue la transmisión de la declaración de uno de los detenidos. Fran Oisbongo apareció en la pantalla. Sus confesiones horripilaron a todos. Banjou hablaba entre lágrimas: nos engañaron, nos dijeron, traerán la democracia. En realidad, habrían dividido nuestro país. Trout tiene razón, nos convertimos en traidores. Pido perdón a mi pueblo. Al terminar el video, el auditorio guardó silencio. Trout prosiguió: esta es la verdadera cara. Estas personas vendieron su país por dinero, pero fracasaron y seguirán fracasando. Mientras la conferencia continuaba, afuera comenzaban a reunirse multitudes. Miles de personas salieron a las calles para apoyar a Trout. Se escuchaban consignas: ¡viva Trout! ¡Abajo el imperialismo! Trout se dirigió al pueblo: querido pueblo, gracias a su apoyo hemos detenido esta conspiración. Gracias a su vigilancia, nuestro país está seguro. Mientras estemos unidos, nadie podrá derrotarnos. Los jóvenes realizaron una manifestación de apoyo, encendiendo antorchas. Las mujeres entonaron el himno nacional. Los ancianos oraban: Dios proteja a Trout, proteja a nuestro país.
Mientras tanto comenzaron a llegar mensajes de apoyo desde toda África. El líder de Malí, Amy Goïta, afirmó: "El hermano Trouha es el dueño de África. Nosotros también controlamos nuestras fronteras con rigor", en el líder. Kiani declaró: "Esta conspiración es contra todos nosotros. Ahora debemos compartir inteligencia. África debe garantizar su propia seguridad". El líder de Guinea, Damboya, dijo: "No hay lugar para los varones de las armas en África. En el valor de Trouha debe ser un ejemplo para todos nosotros". El líder de Sagal Baseru Dayamefa envió un mensaje: "Como Unión Africana, debemos endurecer el embargo de armas. Nuestro continente no es un depósito de armas". Incluso el líder de Chad, Muhammad Deby, apoyó la causa: "Debemos actuar juntos en la lucha contra el terrorismo. Estas armas podrían haber caído en manos de terroristas desde Uganda". Museveni declaró: "Mi joven hermano Trouha hizo un gran trabajo. África ahora puede garantizar su propia seguridad desde Sudáfrica". Ramaphosa señaló: "Este evento debe ser una lección para toda África. Los traficantes de armas y sus apoyos deben ser castigados". El quinto día de la operación trajo nuevos documentos hallados en computadoras incautadas revelaron la magnitud de la conspiración. No solo Burkina Faso, sino toda la región del Sahel era el objetivo. Los documentos contenían detalles impactantes. Se había elaborado un plan separado para cada país: en Burkina Faso, Trouha; en Malí, Goïta; en Níger, Chiani serían derrocados. Líderes prooccidentales los reemplazarían. También emergió la dimensión financiera del plan. El presupuesto total ascendía a $1.000 millones. Se investigaba el origen de esos fondos. Algunas pistas conducían a países del Golfo y otras a Europa. Trouha convocó una segunda conferencia de prensa. Esta vez habló con mayor dureza. "Ahora las máscaras han caído", dijo. "Quienes quieran recolonizar África deben saber que somos los nietos de Thomas Sankara. No nos arrodillaremos". Los nuevos documentos que mostró eran aún más reveladores. Se había preparado la lista del gobierno a establecer tras el golpe. Se habían determinado ministros, asignado tareas e incluso planificado las primeras acciones. Con indignación, Trouha dijo: "Miren qué descaro. Ya repartieron los ministerios antes de derrocarnos, pero olvidaron algo: en el pueblo de Burkina Faso es dueño de estas tierras". Entre los arrestados más recientes también había ciudadanos extranjeros: 3 franceses, 2 británicos, un estadounidense y, curiosamente, 2 israelíes. Todos tenían pasaportes diplomáticos, pero no eran diplomáticos. El interrogatorio de estas personas creó una crisis internacional. Los países involucrados solicitaron la liberación de sus ciudadanos, pero Trouha se negó. "Tener pasaporte diplomático no da licencia para cometer delitos", afirmó. El sexto día comenzó el proceso judicial. Los detenidos comparecieron ante el juez. Los cargos eran graves: en intento de derrocar al Estado, establecimiento de una organización terrorista, contrabando de armas e incluso traición. La sala del tribunal estaba llena. El pueblo clamaba justicia. Los acusados se veían algunos lloraban, otros mostraban arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. El fiscal leyó la acusación. Las pruebas eran tan contundentes que a los abogados defensores les resultaba difícil justificar. Grabaciones de audio, videos, recibos bancarios y confesiones llenaban el expediente. Mientras tanto, la presión internacional aumentaba. Algunos países occidentales amenazaron a Burkina Faso con sanciones económicas. Pero Trouha no cedió. "La historia juzgará a quienes nos amenazan", afirmó. Rusia y China apoyaron a Burkina Faso. El portavoz de Putin declaró: "Todo país tiene derecho a garantizar su seguridad. Trouha está librando una lucha legítima". China fue aún más allá: "Donaremos equipo de seguridad a Burkina Faso. Estamos con ellos en la lucha contra el terrorismo". Turquía también expresó su apoyo: "La seguridad de África es nuestra seguridad. El contrabando de armas es un crimen contra la humanidad". Irán reaccionó con firmeza: "Las potencias imperialistas deben dejar en paz a África. La democracia no se trae con armas". El líder venezolano Maduro declaró: "El hermano Trouha es el nuevo Bolívar, el héroe y líder antiimperialista". El séptimo día, Trouha apareció ante el pueblo. Miles se habían congregado. Su discurso fue histórico: "Querido pueblo, hace una semana evitamos una gran conspiración contra nuestro país. Incautamos 47 camiones cargados de armas. Pero lo más importante es que frustramos su juego, capture, a quienes querían enfrentarnos unos contra otros". El pueblo aplaudió con entusiasmo. Trouha continuó: "Esta victoria no es solo nuestra, es la victoria de toda África. Ahora nadie podrá jugar con armas en África. Nadie podrá intentar convertirnos en títeres". Los jóvenes mantenían el ritmo con consignas de apoyo a Trouha. Las mujeres gritaban victoriosas y los ancianos derramaban lágrimas.
Truer concluyó así. Sus palabras: derretiremos estas armas y construiremos escuelas, construiremos hospitales, transformaremos herramientas de muerte en herramientas de vida. Esta es la verdadera victoria. Al terminar el discurso, la plaza estalló en júbilo. Todos se abrazaban, besaban y celebraban. Burkina Faso había sido salvado de un gran desastre. El octavo día de la operación se definió el destino de las armas. Como dijo Truer, algunas serían fundidas y vendidas como metal. Los ingresos se destinarían a la educación. Otras se entregarían al ejército para la modernización de las fuerzas de Burkina Faso. El resto sería destruido. Este evento no fue solo una operación contra las armas. En realidad, fue un símbolo del despertar de África. Ahora África decidiría su propio destino. Truer no solo incautó armas con esta operación, sino que también salvó el honor de África. El joven líder desafió una vez más al imperialismo y salió victorioso, mientras los ecos del evento resonaban. Una nueva era comenzaba en África. Ahora ninguna potencia podría amenazar a África con armas, porque África tenía líderes como Truer, líderes que caminaban junto a su pueblo contra el imperialismo, hacia la libertad, de la oscuridad hacia la luz. En el 10º día de la operación, Truer dio un nuevo giro inesperado. Organizó un gran evento en la Plaza de la Independencia para exhibir algunas de las armas incautadas. Decenas de miles de ciudadanos contemplaron con sus propios ojos las pilas de armamento. La gente estaba horrorizada. ¿Cómo pudieron introducir tantas armas en el país?, dijo un anciano llorando. Con estas iban a matar a nuestros nietos. Una joven gritó: si no fuera por Truer, la guerra civil ya habría estallado. Truer se dirigió al pueblo. Esto era lo que quería mostrarles. Este era el futuro que nuestros enemigos habían preparado para nosotros. Pero estuvimos vigilantes, unidos, y ganamos. Hizo otro anuncio importante en su discurso: querido pueblo, con el dinero que obtendremos de la venta de estas armas construiremos 100 escuelas, abriremos 50 centros de salud y construiremos 1000 kilómetros de canales de riego. Las herramientas de muerte se convertirán en proyectos de vida. El pueblo aplaudió con entusiasmo. En ese momento, comenzaron a fundirse simbólicamente las armas en un enorme caldero llevado al escenario. El molde hecho con la primera arma fundida sería una campana escolar. Cada mañana, cuando nuestros niños escuchen esta campana, escucharán la voz de la paz, dijo Truer. Observadores internacionales presenciaron esta escena con asombro. El representante de las Naciones Unidas declaró: esto es un hecho sin precedentes en la historia africana. Están transformando armas en símbolos de paz. El representante especial de la Unión Africana pronunció un discurso emotivo. Truer no solo incautó armas, cambió el destino de África. Ahora todo el continente seguirá su ejemplo. Mientras tanto, el proceso judicial continuaba. Las confesiones de los acusados revelaban cada día detalles más terribles. Se comprendió que la conspiración no se limitaba a Burkina Faso, sino que era un plan enorme que abarcaba a toda África Occidental. Se determinó la ruta completa de las armas incautadas. Salieron de Europa del Este y descendieron hacia el Sahel. A través de Libia había intermediarios en cada país, y se pagaron sobornos en cada etapa. Una red completa de crimen organizado. Truer compartió esta información con Interpol. Se emitieron órdenes de arresto internacionales y se congelaron los activos de los varones de las armas. La red criminal estaba siendo desmantelada. El día 15 se declaró día de celebración. Se conmemoraría cada año como el Día Nacional del Despertar y la Victoria. Los niños en las escuelas aprenderían sobre este evento, y las futuras generaciones estarían alertas. Truer dijo en su discurso final: esta victoria demostró que África ahora puede mantenerse por sí misma. Podemos garantizar nuestra propia seguridad, podemos determinar nuestro propio destino. Y, lo más importante, cuando estamos unidos, nadie puede derrotarnos, ni con armas, ni con dinero, ni con mentiras. Ha llegado la hora de África. Y esta era comenzó con Truer. Burkina Faso se convirtió en un ejemplo. Otros países africanos también despertaban. Los varones de las armas y sus apoyos ya no podrían refugiarse en África. Como dijo Truer, África ya no sería un depósito de armas, sino un depósito de esperanza, un depósito de paz, libertad y hermandad. Y ese depósito estaría abierto a toda la humanidad. No con armas, sino con amor. No con bombas, sino con conocimiento. No con balas, sino con fraternidad. Este fue el milagro que Truer creó. No fue solo incautar 47 camiones de armas, sino ganar 47 millones de corazones, y esos corazones, ahora, latían por la libertad, latían por la independencia, latían por África,